A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estoy aquí con ustedes aclarando más temas de la odontología. Hoy día en específico quiero hablar sobre algo que siempre les estoy mencionando episodio tras episodio. La importancia de en el diagnóstico ayudarnos con radiografías. ¿Cómo puede esto, qué nos aporta esto al diagnóstico? ¿Cómo puede esto verdaderamente determinar qué es el diagnóstico? Porque es una cosa lo que vemos dentro de la cavidad oral y es otra cosa lo que vemos dentro de la radiografía. Muchas veces en la cavidad oral todavía todo se ve rehabilitable, como les decía en el anterior episodio, y luego es ya la parte radiográfica la que nos dice, no, hasta aquí llegamos. Es sumamente importante complementar nuestra información con esto y para eso tenemos un invitado de día muy especial para aclarar toda esta parte de las radiografías. Viene a ser la odontóloga Judith Naranjo, un gusto que estés de aquí. ¿Cómo estás, Lisette? Un gusto, encantada de estar aquí en este programa. Y claro, hoy vamos a hablar acerca del uso de las tomografías en las diferentes especialidades odontológicas. A continuación vamos a ver la presentación y vamos a ir aclarando un poquito de las dudas que día a día los pacientes, los videntes están en el consultorio. Vamos por favor con la presentación. Tomografía computarizada de haz cónico, también conocida como CBCT. Esta nació a partir de 1990 con la intención de crear una imagen tridimensional que nos dé los tres planos, axial, coronal y sagital. Por favor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un CBCT? Un CBCT proporciona imágenes con resoluciones de submilímetros de alta calidad con diagnóstico de excelencia. ¿Qué es lo que evita un CBCT? Un CBCT evita las malposiciones, distorsiones que normalmente vemos en las radiografías panorámicas, periapicales, entre otras. El CBCT, o también conocido como una tomografía, todavía no está totalmente indicada para cada caso. Todo tiene un diagnóstico previo antes de mandar una tomografía al paciente. ¿Por qué? Porque la dosis de radiación es un poquito más alta que las del 2D. Como les había contado anteriormente, esta nos da los planos axial, sagital y coronal, creando en una única pantalla, de tal manera que podemos ver en los tres planos lo que queremos. Y aparte nos da una reconstrucción de cómo llega el paciente en 3D. Por favor, vamos a pasar a la siguiente. Es sumamente importante esto de que hablas del diagnóstico previo. Pues sí, viene el paciente en sí a la consulta. En la consulta vemos, y el primer paso, lo que yo me estaba refiriendo más bien, es exactamente la panorámica. En la panorámica tenemos esta visión de 2 dimensiones y esto ya nos ayuda a determinar muchas cosas, pero sí, en ciertos casos pues la panorámica se nos queda sumamente corta porque es una visión exactamente en 2 dimensiones y esto es lo que nos ayuda a la tomografía. Exacto. El uso del CBCT en las diferentes especialidades odontológicas. Como todos sabemos, para un diagnóstico previo de caries siempre estamos enviando radiografías 2D como es la panorámica, periapicales, para ver la extensión de la caries. Pero hay muchos estudios que comprueban que la caries interproximal no se puede apreciar de manera perfecta en una panorámica o en una periapical, mientras que en una tomografía la podemos ver. En las imágenes podemos incluso ver en el corte axial cómo aparece una área de menor radiodensidad en la cual nos indica que está una caries interproximal. Entonces hay mayor precisión en la profundidad de caries
Y también con un FOV limitado da una mayor sensibilidad en comparación a las radiografías periapicales digitales o convencionales, pero como les había mencionado antes, todavía no está indicado para un diagnóstico de caries. Solo en casos que realmente ameritan, mandamos una tomografía al paciente para una caries. Pero sin embargo, hay muchas veces que un paciente viene por un implante o que viene por unos terceros molares que están en mala posición. Ahora se utiliza mucho la tomografía para ver si el tercer molar no está ocupando el nervio dentario, si el tercer molar no llega a seno maxilar, entre otras. En eso, el clínico lo que tiene que hacer es recorrer la tomografía completa para evaluar si existe alguna caries de alta profundidad o una caries interproximal. Con la radiografía panorámica, pues un poco de la profundidad, si vamos a ver, tal vez exactamente en esta extensión tridimensional, pero como tú mencionas, pues sí, en la actualidad, pues cuando estamos balanceando de por una carie, quiero determinar exactamente la extensión de la carie, pues no se justifica en absoluto hacer la tomografía, pero en estas especialidades que tenemos en odontología, como exactamente es la implantología, pues más bien resulta fundamental, porque exactamente ver el hueso solo en 2 dimensiones nos dice cuánto tenemos de altura de hueso, pero no nos dice cuánto tenemos de ancho de hueso, y al colocar el implante pues resulta fundamental saber, porque listo, me queda 4 centímetros de hueso, digamos. Exacto. Pero de ancho, hay veces que es filo de cuchillo, que es una navaja por toda la reabsorción ósea que se ha dado. Entonces, si es que no lo visualizo así, y obviamente también pues estoy sesgando un poco en la parte clínica, pues vamos a ver un poquito que el hueso está así delgado y podemos sospechar, pero necesitamos medir exactamente el ancho del implante. Los implantes vienen por milímetros para poder adaptar el que sea necesario. De ahí también en otras especialidades, como por ejemplo la endodoncia, pues no queremos ver la carie en sí, pero sí, a veces sí queremos encontrar los conductos. En la endodoncia el gran reto viene a ser encontrar los conductos, es un calvario. Yo que soy endodoncista digo, a veces sí es un verdadero calvario encontrar los conductos. Entonces cuando está calcificado, o incluso en otros casos que tal vez pues solo no le encontramos porque ves que está sumamente escondido el 4.º conducto, el 5.º conducto, pues esto nos ayuda a determinar cuántos conductos hay y poder hacer así un tratamiento pues muchísimo más eficaz. Exacto, sí, la tomografía, como ya les mencioné anterior, nos ayuda mucho para dar un plan de tratamiento acertado al paciente, porque la panorámica nos ayuda como un diagnóstico previo, pero más no como poder medir un implante, encontrar la anatomía radicular de un diente. Entonces la tomografía ahorita es una ayuda indispensable en nuestro día a día para los odontólogos. Seguimos con la siguiente, por favor. Es que, por ejemplo, en periodoncia, coméntame cuál puede ser el uso, ahí sí se me escapa, yo no manejo periodoncia. En periodoncia permite determinar los niveles de hueso en las zonas bucal y lingual, como la pérdida parcial del grosor del hueso interdental, además que mejora el diagnóstico y el análisis cuantitativo de los defectos periodontales. Lamentablemente en la radiografía panorámica es muy complicado ver todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, los niveles de hueso en la zona bucal y lingual, nosotros sí se puede observar de una manera así, a simple vista, pero en la tomografía nosotros podemos medir e incluso saber con exactitud cuánto hueso ha perdido, qué es lo que está pasando aquí, si el diente aún se puede tratar, si el diente aún se puede salvar, entre otras. Esto sería algo utilizado para cuando se está debatiendo el emplear injertos. Claro. ¿O qué tipo de tratamiento en específico? Exacto, es para determinar el tratamiento que el paciente necesita. O sea, así como les digo, en la panorámica podemos ver cuánto hueso ha perdido, o sea, qué pérdida hay de hueso a simple vista, mientras que en la tomografía podemos con exactitud determinar el tipo y cuánto es lo que ha perdido por medio de las mediciones, ¿ya? El CBCT supera la radiografía convencional en precisión para determinar el nivel de hueso periodontal, lo que les acababa de explicar, después de la terapia de regeneración periodontal. Una vez que empieza el paciente con la regeneración periodontal, se espera cierto tiempo para volver a realizar una radiografía y ver si es que en realidad el tratamiento funcionó. Con la tomografía podemos ser más específicos al momento de determinar esto.
¿En qué otra especialidad puede ser? Síguenos comentando de en qué otros usos puede tener esto de la tomografía axial computarizada. Tenemos en endodoncia, en cirugía maxilofacial, en ortodoncia. En las que más se utiliza ahora, implantología, cirugía y ortodoncia. Las tres son fundamentales la tomografía. En la parte de implantología comprendo totalmente, digo, esto para ver el espesor del hueso. Eso sí, más bien estoy más acostumbrada porque manejo más de esos casos. Pero, por ejemplo, cirugía, pues la verdad, eso sí es particular. Eso sí, no suelo tener ese tipo de casos en el consultorio. ¿Qué tipo de casos más bien de cirugía sí requieren esto de la tomografía? Mira, empezando por el caso más pequeño, que son los terceros molares. A veces nosotros tomamos una 2D para recomendar al paciente. Entonces, vemos la posición. Ok, están erupcionados, están impactados, ¿cómo están? Pero los terceros molares inferiores siempre tienen una angulación, están un poquito más impactados. Esos terceros molares pueden estar muy cerca del nervio dentario. Entonces, ¿qué se realiza en la tomografía? Se dibuja el dentario, se dibuja el nervio dentario y vamos viendo cuántos milímetros existe entre el tercer molar y el nervio dentario. De tal manera que observamos y decimos, informamos al cirujano qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las complicaciones que podría tener ese tercero molar? Porque muchas veces está muy cerca del nervio dentario. Y si llegamos a tocar nervio dentario, pues es un caso bastante complejo. Sí, no, ahorita más bien que me estás haciendo acuerdo, pues sí tuvimos un caso con el cirujano oral, igual de unos terceros molares, yo no sé si está pensando más en cirugía maxilofacial, pero sí, en cirugía oral, exactamente, tuvimos este caso de esta pacientita que tenían que sacarse los terceros molares, que sentía que le estaba dando mucha presión, que le estaba dando dolores de cabeza. Entonces decimos, listo, pues sáquese la panorámica para poder ver cómo está el caso. Era obviamente una muelita que estaba ultra que impactada y pues se veía en la panorámica, pues se le veía cerquita del nervio dentario, pero no sabes cuán cerca. Exacto. Porque no estás teniendo esta visión 3D. Entonces, viendo que el paciente está presentando sintomatología, pues dices, verdaderamente sí la debo sacar, pero tengo que estar seguro también del riesgo que hay. Entonces, más bien por eso le mandamos de esta paciente a que sí se realice la tomografía. Y en la tomografía pues se vio que el nervio dentario, si estas son las raíces del tercer molar, el nervio dentario pasaba así. Entonces, que imposible. Exacto. Porque el daño que vamos a causar si de repente seccionamos ese nervio dentario, pues sería una parestesia ya permanente, que va a ser pues mucho mayor que la presión que está sintiendo. Y obviamente pues eran varias muelitas y más que nada la presión era del otro lado. Queríamos intentar sacar todas las muelitas de una vez por bien hacer. Pero no era esa muelita en sí el problema. Porque bueno, también hay que debatir ahí si es que mismo esa muelita es del problema. ¿Qué resulta mejor? ¿La parestesia que puede llevar de riesgo o mantener el dientecito en boca, ¿no? Claro, también hay casos, por ejemplo, supernumerarios, caninos impactados. La radiografía panorámica, ¿qué es lo que hace? Ella nos da una imagen, a veces hay mucha superposición y nos indica 3 supernumerarios, por ejemplo. Y el clínico dice, ¿cómo? 3 supernumerarios. Entonces manda la tomografía para que el radiólogo revise si en realidad hay 3 supernumerarios. Y resulta que no eran 3 supernumerarios, que era uno, pero justo irradió en ese y entonces hizo una mala posición, o sea, una superposición en la imagen y lo que hace es mostrar 3 supernumerarios en 2D. Por eso mandamos la tomografía, para de esta manera saber con exactitud en dónde está el supernumerario. Los caninos impactados es lo mismo, tenemos que ver la posición, si está tal vez afectando alguna estructura anatómica. Y ahí sí nos toca ver riesgo-beneficio, como lo que me cuentas de tu caso, que no se le sacó el tercer molar porque el nervio dentario pasaba por ahí. Es lo mismo en terceros molares superiores. Si está, por ejemplo, en seno maxilar, exactamente lo mismo. Entonces hay que ver también riesgo-beneficio. No podemos irnos de buenas a primeras a decir, ¿sabes qué? Sí, está un poquito cerca, no se ve muy bien, saquemos, no, porque el daño que se le crea al paciente es aún mayor. Entonces para eso está la tomografía, para poder saber con exactitud la ubicación del supernumerario, terceros molares, caninos impactados, entre otros. Siempre lo ideal sería pues cada vez que viene el paciente, cada 6 meses, hacer control, hacer las limpiezas, revisar a nivel clínico.
pero por lo menos una vez al año, pues sí realizar una panorámica. Exacto. Para mantener el control radiológico de todo lo que viene a ser la boca. Obviamente, basado en lo que ya vemos en esta panorámica, es que mandamos a hacer la tomografía. Pero lo que quiero discutir un poquito contigo es el nivel de distorsión que presenta la panorámica, exactamente para, en estas dudas que tenemos de la panorámica, ver que se justifique aún más la tomografía. ¿Cuál es el nivel de distorsión de una panorámica? Mira, en realidad el nivel de distorsión de una panorámica es bastante alto. Por ejemplo, si el paciente movió la lengua, ya hay una distorsión en maxilar superior. O sea, ya empiezas a ver sombras radiolúcidas o sombras radiopacas, dependiendo qué es lo que hizo el paciente. Y muchas veces el radiólogo, el técnico radiólogo que está tomando, no se fija de eso, porque solamente él está encaminado en el aparato, más no en el diagnóstico. Entonces, por eso también es súper indispensable que alguien que esté en radiología sea un radiólogo maxilofacial, porque él es la persona que va a estar viendo, ¿no? El nivel de distorsión es muy alto. Por ejemplo, un paciente no puso la lengua en el paladar tal como se le menciona antes. A veces aparecen sombras radiolúcidas en los dientes, que te pueden decir que son caries, y entonces el clínico dice, mire, sabe que clínicamente no se ve caries, pero por dentro, aquí en la panorámica me dice que hay caries. Pero como te digo, todavía no se justifica el caso de mandar una tomografía de entrada al paciente. ¿Por qué? Porque la dosis de radiación es más alta. Entonces, la tomografía nos ayuda en muchas cosas, nos ayuda implante, cirugía, pero son para casos más específicos. O sea, si yo podría utilizar la tomografía todos los días, lo haría. Pero riesgo-beneficio, lo que te digo, el paciente no puede irradiarse tanto. O sea, la tomografía tiene mayor radiación que una panorámica. Entonces, si el paciente tiene una caries, si el paciente tal vez tiene una enfermedad periodontal leve, no justifica la tomografía. En lo que sí justifica, por ejemplo, endodoncia. Hay muchos retratamientos, muchos casos que en realidad fallan porque no se encontró la anatomía radicular. Por ejemplo, existen conductos accesorios que en las periapicales y en las panorámicas no se ven. Tienes que mover el cursor de la panorámica muchas veces. Tienes que girar 90 grados, 360 grados hasta encontrar los conductos. En axial, en coronal, en sagital, en como tú mejor lo veas. Ya, pero para eso nos ayuda mucho la tomografía. Estamos hablando que tiene un nivel de radiación más alto y pues obviamente los pacientitos pues muchas veces necesitan una cosa, necesitan varias, porque cuando finalmente vienen ya necesitan todo. Entonces, ¿cada cuánto tiempo consideras tú que sí se puede realizar una tomografía? Porque, por ejemplo, tenemos estos casos de un retratamiento que existe una pisectomía y que toca controlar cómo se va reduciendo la infección periapical que tuvo un pacientito, una infección periapical gigante. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías tú que se haga la tomografía? Al iniciar el tratamiento y al finalizar. Pero de ahí para los controles. No, para los controles no. La dosis de radiación es muy alta. O sea, sí te entiendo tal vez el control, no sé, a los 3 meses o a los 2 meses, tú que manejas más de esto, no sé cómo realizas los controles. No, o sea, preferible la periapical, porque esa va directo al diente donde hay la infección. Entonces tú vas viendo y al finalizar, porque la dosis de radiación es muy alta. O sea, no se justifica tomar tantas tomografías solamente por la infección. O sea, la infección es muy grave, es grave, el paciente puede perder el diente, pero si nos ponemos a ver lo que nos puede hacer la irradiación, pues es aún más grave. O sea, irradiarse mucho tiene problemas a futuro en el cuerpo increíbles. Entonces tenemos que ver, nuevamente repito, el riesgo-beneficio. Otra cosa que te quiero preguntar es, la panorámica obviamente en ciertos pacientitos no se puede realizar porque, como tú mencionas, se requiere poner la lengua en una posición, se requiere que el paciente se quede quieto, y por ende en pacientes, en adultos mayores que tal vez están comenzando con casos de demencia senil, pues ya no. En niños que a veces son muy inquietos, pues a veces se la logra sacar, pero el resultado pues viene a ser bastante insatisfactorio. ¿Las tomografías son un poco más fáciles de tomar según tú? En realidad, ¿o tal vez más difícil? Es más difícil tomar porque el paciente tiene que estar más tiempo parado y en una posición. Es más difícil. He tenido casos en los que el paciente
los adultos mayores que tú me dices, no se logra tomar la tomografía porque se mueve o porque está otra cosa. Lo que sí se puede hacer es la tomografía. Una vez que se toma, nosotros como tenemos las 3 dimensiones, tenemos que nosotros posicionar al paciente en la computadora. Eso se puede hacer, pero no todos los equipos tienen esta función. Hay equipos que nos hacen pero maravillas, nos hacen un montón de cosas por nosotros. Si el paciente se movió, ok, nosotros en la computadora reposicionamos al paciente mediante algunas estructuras anatómicas. Por ejemplo, tomo estructuras anatómicas como la punta de la nariz y empiezo a ver. Primero lo saco en 3D total, subo toda la integración que me dé un 3D completo de cómo está el paciente, de cómo se movió el paciente, de tal manera que yo con el plano axial, sagital, coronal, voy midiendo y voy posicionando al paciente. Ahí sí nos ayuda mucho, pero en niños no está justificada una tomografía a menos de que tengan alguna deformación, ¿ya? Si tienen alguna deformación o alguna anomalía en el crecimiento, ahí sí, pero si no, porque tal vez el niño se cayó y se le rompió un diente, no está justificada la tomografía. Igual en adultos mayores, si ya los adultos mayores perdieron todos los dientes, ¿para qué una tomografía? La dosis de radiación, como te digo, es alta, entonces hay que tener un poquito más de cuidado con los pacientes vulnerables. También mencionabas que se puede utilizar en ortodoncia. ¿En qué caso de ortodoncia podría ser utilizada? Bueno, en realidad es para ver el crecimiento. Si me ayudas, por favor, con la presentación siguiente. En la siguiente, pues, digamos, lo de la ortodoncia. Sí, la ortodoncia aquí está especificado en los casos que más podemos utilizar. El análisis cefalométrico en 3 dimensiones. Todos sabemos que utilizamos la lateral de cráneo para realizar las mediciones y todo lo demás con respecto a ortodoncia, pero aquí podemos realizarlo en 3 dimensiones. Entonces ya hay varios estudios que justifican que la tomografía sí nos da una mejor visualización de lo que queremos, y también como empezamos el diagnóstico previo, al finalizar nos dan casos exitosos. Además también nos ayuda mucho en cirugía ortognática, para ver el análisis de crecimiento, análisis de desplazamiento, movimientos óseos, entre otras, ¿ya? Mejora el análisis de simetría y asimetrías esqueléticas. Estábamos haciendo un estudio en el cual queríamos determinar si las asimetrías esqueléticas se podrían determinar de mejor forma y de una manera más fácil en 3D y con exactitud. Y bueno, los resultados que obtuvimos fueron muy favorables, es decir que para asimetrías la tomografía es 100% útil, además que las mediciones las haces directamente en la computadora, directamente en el programa, entonces el nivel de error es muy pequeño, o nulo. Y como te digo, el plan de tratamiento nos facilita mucho el plan de tratamiento. Si vemos anomalías, en el crecimiento, para cirugía ortognática, trabajando junto con el cirujano oral. Entonces, para ortodoncia, la tomografía yo la recomendaría antes de iniciar el tratamiento, igual al finalizar. Sabemos que pero igual no en todos los casos. No en todos los casos. No, por ejemplo, me pasó que tengo mi empleada /niñera que me ayuda siempre. Entonces, obviamente, cuando ella me ayuda, yo no trabajo. O sea, más bien cuando yo trabajo, ella me ayuda. O sea, no podemos combinarlos. No puedo yo atenderle a ella porque si no, no hay quien cuide a mi hijo. Entonces me dice que por los brackets me quieren hacer una tomografía. Yo lo dudo. Mejor le considero que solo se haga una panorámica. Pero obviamente ya con quien se mete ella, quien la tiene ella, yo no me puedo meter. Pero sí, verdaderamente sí se requiere que te digan que hay algo por lo cual se justifique, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que también ser muy, muy éticos los profesionales, de que no ganamos nada y mandándoles una tomografía que no se necesita, pero sí, en efecto, la tomografía pues nos brinda una cantidad de información increíble que nos va a ayudar con todo el diagnóstico, con todo el tratamiento. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para cualquier duda que tengan al 0998-961-458. No duden también en escribirnos a nuestra página de Facebook, @DentalAdvantage UYO. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes y pues
a seguir utilizando un poquito cada vez más esta Sí, tomografía. Exacto, un gusto igual y muchas gracias por el espacio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.